Voy a iniciar con la definición de presión, que esto es la fuerza que ejerce un gas líquido o sólido sobre las paredes de un cuerpo determinado, sobre una superficie determinada. A esta definición también se le conoce como la ley de Pascal. ¿Y cuál es la importancia de esa presión? Pues que, para empezar, es parte fundamental de una exploración oftalmológica completa. Y hablando específicamente de glaucoma, pues prácticamente es el único factor modificable que nosotros podemos cambiar con nuestro tratamiento. Existen diferentes métodos de tonometría. Algunos son por indentación, otros son por aplanación y otros son por tonometría de no contacto. Y pueden haber otras clasificaciones, pero con motivo de la presentación los dividí así. Entonces, la presión intraocular la vamos a obtener al aplicar cierta fuerza sobre el ojo, esperando que la córnea se deforme, y cada método tonométrico va a tener una manera de determinar o de estimar esta presión intraocular al correlacionar la deformación del tejido corneal con la fuerza necesaria para deformarlo. Ya desde mucho tiempo atrás se empezó a hablar sobre la presión intraocular y sobre la manera de poder medirla o cuantificarla. Aquí en esta línea de tiempo pues vemos que en el año de 1954 es cuando aparece el tonómetro de Goldman y, aunque no es el único, es actualmente el considerado como estándar de oro, y en años más recientes ya tenemos la nueva tecnología como son el tonopen, el tonómetro de Pascal, el lanzador de respuesta ocular y el tonómetro de rebote, o conocido también como iCare, que ese no lo incluía ahora en la plática. Bueno, este es el tonómetro de Goldman, que como ya bien dijo la doctora Maldonado, funciona bajo el principio de Inverfic, y como ya explicó ella, tiene sus defectos, por lo que ya sabemos que no es totalmente matemáticamente cierto o preciso todas las veces que nosotros tomamos la presión intraocular. Esta tonometría de Goldman va a convertir por 10 la fuerza que necesita para aplicarse el prisma sobre la córnea para poder deformarla, y así obtenemos la medida en milímetros de mercurio. Y esto hace que se desplace, cada vez que nosotros tomamos la presión con el Goldman, va a desplazar 0.05 microlitros de humor acuoso de la cámara anterior hacia afuera. Y la presión se va a obtener en el momento que los dos semicírculos se toquen por el diámetro interno y aplanando un área de 3.06 milímetros cuadrados. Un dato importante es que el grosor corneal con el cual se calibró el Goldman fue de 520 micras, razón por la cual en algunas córneas que ya sea que tengan menor grosor o mayor grosor, el tonómetro no es del todo confiable, pero esto inclusive sucede con córneas que también sean de 520 micras, y ahorita vamos a ver por qué. Algunas de las causas de error con la tonometría de Goldman es que pueda haber mucha fluoresceína en la lágrima o poca fluoresceína, o mucha cantidad de lágrima, poca cantidad de lágrima. El grosor corneal central puede intervenir, el radio de curvatura, el tiempo de contacto del tonómetro sobre el ojo, que este pueda no estar bien calibrado, que el paciente pudiera tener cierto grado de astigmatismo, y además la variación normal, ya sea interobservador y con diferentes examinadores. Con el afán de tener tecnología más precisa para poder tomar la presión intraocular de una manera más confiable, han ahora aparecido tonómetros que aparentemente eso logran, como por ejemplo el tonómetro de Pascal, que es un tonómetro que no aplana la córnea, aunque es un tonómetro de contacto, y la característica importante de este tonómetro es que aparentemente la presión que lee no está modificada por las características biomecánicas de la córnea, pero esto no es del todo cierto. Hay algunas características de la córnea que sí llegan a influenciar el resultado de la tonometría de Pascal. ¿Cómo es que el tonómetro de Pascal mide la presión intraocular sin que se afecte esta por las características de la biomecánica de la córnea? Pues aquí en esta ecuación básicamente se explica a grandes rasgos cómo es que funciona. Y es un equilibrio de fuerzas en el cual se neutralizan
la fuerza que ejerce la presión intraocular sobre la córnea, la fuerza de la rigidez corneal, se van a contraponer con la fuerza de capilaridad contra la cual está succionándose, por así decir, la cabeza del tonómetro, y la fuerza con la cual nosotros lo estamos aplicando sobre la córnea. Aparentemente estas ecuaciones nos dan igual a 0, y es a través de eso y de la ley de Pascal que revisábamos al principio, que el sensor que tiene el tonómetro en la punta va a medir directamente la presión que está adentro del ojo sin verse afectado por las propiedades biomecánicas de la córnea, en teoría. En la práctica vemos que es algo diferente. Entonces, decimos que este tonómetro no lo afecta la rigidez corneal, la película lagrimal tampoco, ni la fuerza contra la cual estamos pegando el tonómetro sobre la córnea. Este tonómetro mide la presión directamente a través de un sensor piezoeléctrico, que es el que se ve aquí en la fotografía, y además de medir la presión ocular, va a medir la amplitud de pulso ocular. Pasando a lo que es el analizador de respuesta ocular, pues este es un tonómetro de no contacto, un tonómetro de aire, que como ya muy bien lo explicó la doctora Hanel Maldonado, nos mide, además de la presión intraocular, nos mide el factor de resistencia corneal y la histeresis corneal. Lo ejemplificó muy bien con el video que vimos cómo se deformaba y se volvía a adquirir nuevamente su forma la córnea. Yo no tengo el video tan bonito como lo presentó la doctora Maldonado, pero bueno, aquí ya no voy a ahondar en esta diapositiva, puesto que eso ya lo explicó. Y también en esto, pues esta gráfica también ella ya le explicó, la histeresis corneal va a ser la diferencia del momento en que la córnea se aplana completamente, cuando se empieza a deformar y cuando vuelve a adquirir nuevamente su forma. ¿Y por qué esta lectura no es igual? Pues porque, como ya también dijo la doctora Maldonado, la córnea es de características o tiene características viscoelásticas. Si la córnea fuera elástica, la vía de deformación y la vía de reformación serían exactamente la misma. Pero la característica de ser un tejido viscoelástico hace que la vía de deformación sea diferente a la vía por la cual recupera su forma original, y a esa diferencia se le llama histéresis. Y aquí lo vemos ejemplificado en estas gráficas. En la gráfica de su izquierda tenemos las características de un tejido elástico, y en la gráfica de la derecha las características de un tejido viscoelástico, en el cual, como ven ustedes, en el tejido viscoelástico, tras la aplicación de una fuerza, la deformación o la vía de deformación es diferente a la vía de nuevamente adquirir su forma original. Me permití hacer una revisión bibliográfica sobre las diferencias que existen en los métodos de tonometría, y aquí me permití poner dos artículos que consideré muy interesantes. Esta revisión mayor del Survey of Ophthalmology, en el cual vemos aquí estas fórmulas de corrección para la presión intraocular con el Goldman, en donde vemos que, como la de Feltigen de 2001, pueden ser fórmulas muy sencillitas, o como la de Orsengo, que es una fórmula extremadamente complicada. ¿Y de qué nos habla todo esto? Pues que no hay ninguna que sea correcta, no hay ninguna que sea verídica. ¿Y por qué? Ya lo dijo la doctora Maldonado también, no hay una relación lineal, y por lo tanto no se puede estimar mediante el grosor corneal cuál es la diferencia de presión a diferentes grosores, porque no es la única característica biomecánica de la córnea que está afectando la medición de la presión intraocular. En este mismo artículo está esta gráfica que para mí se me hizo bien interesante. Se repite también varios estudios de Ehlers, como ya también presentó la bibliografía la doctora Maldonado, pero aquí lo que me llamó la atención, aquí ven ustedes los diferentes estudios, la correlación que existe de la presión con Goldman con la presión manométrica, y tiene una correlación bien alta prácticamente todos los estudios, con ligeras variaciones, unos un poquito más, unos un poquito menos, pero todos tienen una correlación bastante alta con la presión manométrica con el tonómetro de Goldman. ¿Y cuál es la importancia de esto? Pues que con el tonómetro de Goldman estamos comparando todo el resto de los demás tonómetros y de nuevas tecnologías que están apareciendo.
Algo que también se me hizo bien interesante sobre este artículo fue esta aseveración en donde la toma de presión intraocular, debido a la cantidad de la película lagrimal y el efecto que ésta puede tener sobre la toma de presión, se puede modificar entre 1 y 4.6 milímetros de mercurio. Fíjense ustedes ahí ya la variabilidad tan grande. Cosas que no se toman en cuenta con las fórmulas de corrección, por ejemplo. Y en esta otra gráfica, también del mismo artículo, en el cual se ven las características de los diferentes tonómetros, y esto me permitió resaltarlo, puesto que el tema que yo tenía que supuestamente hablar era el analizador de respuesta ocular, pero bueno, estoy tocando algunos otros tonómetros, pues que vemos que como desventajas de este tonómetro, pues tenemos una inestabilidad de los datos con los cuales estamos trabajando con este tonómetro. Es decir, es un tonómetro que no es confiable porque pues, no sabemos exactamente qué es lo que estamos midiendo con él, ¿no? Ya se sabe que es la histéresis, pero sí, ¿y qué hacemos con ella, no? Este otro artículo, donde va a comparar los diferentes tonómetros en ojos con glaucoma, vemos las diferentes presiones con los diferentes tonómetros en pacientes con glaucoma. Y vemos que la presión del analizador de respuesta ocular es más alta, o sea, nos da lecturas más altas en los pacientes, y además, como ven con la gráfica, con mucha mayor variabilidad de lo que lo puede hacer el tonómetro de Pascal, que es la gráfica de en medio, o el tonómetro de Goldman, que es la gráfica de hasta la derecha. Y estas gráficas que voy a presentar ahora son el análisis de Bland-Altman de la correlación que existe entre el analizador de respuesta ocular y el tonómetro de Goldman. Y vemos que, en general, el tonómetro de respuesta ocular sobreestima la presión intraocular, pero también hay casos en que la subestima. Y en los casos extremos, la presión sobreestimada puede inclusive ser de hasta de 15 milímetros de mercurio hacia arriba, pero también hay casos que la estima como aproximadamente en 12 milímetros de mercurio hacia abajo. ¿Por qué esto? Pues porque hay propiedades biomecánicas de la córnea que todavía no entendemos ni conocemos bien, no sabemos además cómo medirlas, ni sabemos qué valor darles. Y es lo mismo cuando comparamos el analizador de respuesta ocular con Pascal, vemos que hay una variabilidad muy grande y no sabemos entonces exactamente qué peso o qué valor darle a estas medidas. Y si comparamos también el Goldman contra Pascal, pues nos da también una variabilidad grande, aunque no tan grande como con el analizador de respuesta ocular, pero sí vemos que la correlación o que la comparación entre estos pues no es muy favorable con esta gráfica. ¿Y a qué se debe esto? Pues en parte a este estudio o a este modelo matemático que se le conoce como modelo de Young, en el cual vemos que a diferente grosor corneal, con la misma presión, la variabilidad de la presión intraocular puede ser en córneas delgadas de 450 micras, que es lo que dice el extremo izquierdo de la gráfica, la variabilidad puede ser de cerca de 6 milímetros de mercurio, pero para córneas más gruesas, 650 micras es la que está hasta el extremo derecho de la gráfica, la variabilidad puede ser de prácticamente 17 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Esto qué nos demuestra? Pues también lo que ya dijo la doctora Maldonado, que no son útiles, ni viables, ni prácticas las fórmulas de corrección. Tenemos que tomar en cuenta el grosor corneal central como factor de riesgo, pero no debemos de corregir la presión intraocular. Y ahora me voy a permitir presentar un estudio que se realizó en el Hospital de la Ceguera, en el cual se comparó el tonómetro de Goldman, el tonómetro de contorno dinámico, o tonómetro de Pascal, y el analizador de respuesta ocular. Se comparó sujetos sanos contra sujetos con glaucoma, pero bajo tratamiento. Por eso las presiones son muy similares entre ambos. Pero la diferencia, lo vamos a ver en la siguiente gráfica, fue la conclusión del estudio, pues que la tonometría de Goldman nos dio la presión más baja de los tres tonómetros. El tonómetro de contorno dinámico nos dio presiones pues bastante más altas, y las presiones con el analizador de respuesta ocular fueron muy similares a las del contorno dinámico, pero la diferencia importante fue que en los pacientes con glaucoma tuvieron una menor histéresis corneal, un menor factor de resistencia corneal y también un menor grosor corneal central. Y aquí vemos también en esta gráfica de cajas y bigotes la presión con Goldman, que es la de hasta la izquierda,
y la presión con Goldman corregida con fórmula, que no se debe de hacer, como ya lo comentamos, y también las presiones con el analizador de respuesta ocular y el tonómetro de Pascal. Vean la variabilidad tan grande que existe de la toma de presión con el analizador de respuesta ocular. Y aquí también vemos las gráficas de Bland-Altman al comparar el tonómetro de Goldman con los otros tonómetros, en los que también, como ya se reportó en otros estudios de la literatura, y como pueden también apreciar aquí ustedes, la variabilidad entre estos tonómetros es muy grande. Como resultados, ya lo comenté, encontramos que la histórisis corneal y el factor de resistencia corneal fueron más altas en los pacientes sanos y menores en los pacientes con glaucoma. Comparando nuestros resultados con otros estudios de la literatura, pues andamos muy similar en cuanto a las diferencias de los tonómetros, lo mismo que en los valores de grosor corneal central, histéresis corneal y factor de resistencia corneal. ¿Qué concluimos? Que las lecturas de presión con los tonómetros estudiados no se correlacionan con el grosor corneal central, que las presiones van a ser significativamente más altas cuando utilizamos los tonómetros de Pascal y de contorno dinámico y de analizador de respuesta ocular cuando los comparamos con el tonómetro de Goldman, y que la histéresis corneal se correlaciona débilmente con el grosor corneal central, aunque no tiene una relación directa. Todavía y al día de hoy, la tonometría de Goldman sigue siendo el estándar de oro. El tonómetro de Pascal sabemos que funciona, el problema es que no sabemos cuáles son los valores normales, y el analizador de respuesta ocular, pues no sabemos qué es lo que estamos midiendo con él. Hay que tener mucho cuidado con los valores, no con los valores, con el valor que nosotros le asignamos a la lectura de la presión con estos aparatos, sobre todo cuando con ese valor vamos a tomar una decisión terapéutica, y todavía más cuando esta decisión terapéutica es quirúrgica. Muchas gracias.